Las cautivadoras visiones de un arquitecto especulativo, a quien han descrito como el hombre que diseña futuros. Las fascinantes obras de arte producto de la tecnoterapia aplicada a pacientes de un hospital psiquiátrico. Los dramáticos retratos de un fotógrafo que hace fotos sobre placas secas y en absoluta oscuridad. Y el potente drama existencial llevado a las tablas que cuenta la historia de la primera mujer condenada a morir en la silla eléctrica. Nada de eso suena muy sencillo. Quédese con nosotros para averiguar de qué se tratan estos complejos proyectos y obras de arte que hoy compartimos con ustedes. Soy Denise Arregui y esto es Presencia Cultural. Maquinal es la obra de teatro que dirige Josué Méndez. Es una poderosa historia sobre la búsqueda de la libertad en una sociedad opresora y mecanizada. Y está inspirada en la historia real de la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica en Nueva York. Esta obra fue escrita por la dramaturga y periodista norteamericana Sophie Treadwell en el año 1928, estrenada en Broadway, y hoy en Lima es protagonizada por la actriz Yeli Reatey, con quien nos encontramos para conversar sobre drama, comedia y la relación de amor-odio que tiene por las redes sociales, que tenemos por las redes sociales. No puedo dejar de empezar esta conversación contigo, Yeli, porque la última vez que te he visto ha sido en el 2020, en plena pandemia, a través de las pantallas, porque hicimos una obra de teatro juntas. Y dijimos, bueno, ya terminó la temporadita y vamos a vernos en el malecón. Nunca nos vimos, ya han pasado 3 años. Han pasado 3 años. Y acá estamos. Pero hemos tomado vino virtual, hemos celebrado a distancia. Qué fuerte, ¿no? Sí, estaba Qué loco. pensando en el tiempo transcurrido, en cómo estábamos en ese entonces y cómo estamos ahora. ¿Estamos mejor o no? Estamos mejor, ¿no? O sea, el mundo no sé, pero... A ti te quería preguntar, en realidad, que tú que eres mi invitada. ¿Cómo estás Yo estoy tú? mejor. Que estoy mejor que en 2020, felizmente, menos mal. Sí, bien, contenta, reactivando proyectos, haciendo teatro después de más de 3 años. He hecho, digamos, otros proyectos teatrales, pero Sí. no de ficción, no de preparar un personaje Sí. como ahora, entonces me gusta estar de vuelta en las tablas. Me imagino. Y además estás en un proyecto que muy estimulante, me imagino. Sí. El personaje está basado en un personaje de la vida real, que fue la primera mujer que fue llevada a la silla eléctrica por asesinar a su esposo. Hay su complejidad. Hay su complejidad. Esta obra, además, Sophie Treadwell es la autora de esta obra, que era no solo dramaturga, sino también periodista. Y hacía entrevistó a Pancho Villa, o sea, es una mujer muy interesante. Ya. Fue una mujer muy interesante. Hacía periodismo policial y ella cubrió el juicio de esta mujer que se llamaba Ruth Snyder y en base a todo el proceso del juicio y en base a su vida personal hizo esta obra que ha sido su única obra exitosa porque escribió como 40 obras, muchas de ellas nunca nadie las ha dio visto. bola. Pero Maquinal ha sido su obra más como importante, creo que la única que ha tenido éxito por su complejidad, por el tema. ¿Y qué es lo que te Interesante. atrapa a ti del personaje? Me da risa porque la venden como un potente drama expresionista. Cuando leí eso, le pregunté a Josué, el director, le dije, ¿cómo se actúa esto? ¿Esto Ya, qué ya. se hace? Ya. ¿Qué me atrapa de la obra? Lo que más me gusta es que, bueno, fue escrita en 1920 y tantos. Se estrenó por primera vez en 1928. Sin embargo, el tema 2023 es totalmente vigente. La humanidad, la sociedad no ha cambiado nada. Es un personaje que se está cuestionando quién es, por qué está tomando las decisiones que está tomando. Es un personaje que quiere salir del molde. Se cuestiona por qué se tiene que casar, por qué tiene que tener hijos, por qué tiene que seguir estos mandatos que la sociedad le exige. Y eso la hace sufrir muchísimo porque no encuentra respuestas. No, nadie la escucha, hay mucha opresión, está demasiado inmersa en una sociedad demasiado hostil y eso es interesante.
Y la inevitable pregunta sobre cómo tú como actriz piensas en esos temas que acabas de mencionar, Ajá. que son temas pues que no paran, que están vigentes, y cómo te ubicas tú frente a eso. No necesariamente porque tienen que ser parte de quién eres necesariamente, pero no sé, ¿cómo ves tú esos temas hoy? O sea, siento al leer la obra que los problemas humanos siguen, o sea, tienen vigencia. Seguimos estando en una sociedad que reprime, donde la mujer no juega un rol igualitario. Esta obra está considerada como de las primeras obras feministas, sin embargo, no es una obra panfletaria, no es una obra discursiva, no es una obra activista. Yeah. Le pregunté también, por ejemplo, a Josué por qué esta obra, y su respuesta fue como, la leí y me encantó y he soñado con hacer esta obra hace 20 años, y esa motivación es lo que me pareció interesante, porque él conectó con este personaje, con la obra, desde la marginalidad, desde lo humano, desde la represión, y creo que, o sea, lo que despierta esta obra en Josué, Claro. que es lo que ha, digamos, transmitido a todo el elenco, claro, ¿no? A todo el equipo. Ahora, es drama. Sí, Acá- potente drama expresión. Ok, y ahí, estás llena de comicidad, eres una mujer que hace reír a la gente, o sea, el humor está en ti, el humor que nos hace reír, y lo cual es una bendición, yo lo veo como una cosa maravillosa. Me muero de nervios. O sea, una obra dramática, un personaje dramático con esta carga emocional no hago desde Incendios, creo, Ok. hace millones de años. Por lo general hago comedia, pero igual trato de hacer todo con el... O sea, para mí se trabaja igual cualquier género, ¿no? O sea, Eso no te quería importa. preguntar. Claro, es Eso te como, quería no es preguntar. un género, la comedia no es un género menor como mucha gente En piensa. absoluto. La exposición Construir Mundos de Liam Young se presentó por primera vez en el 2022 en la Fundación Telefónica de Madrid, y desde enero del 2023 se exhibió en el Mali gracias a la gestión entre esas dos instituciones. La exposición incluye las piezas más destacadas del artista, además de 2 proyectos creados específicamente para la exposición de Lima, El Gran Empeño y El Emisario. También incluye una serie de elementos que acompañan la muestra, como fotografías, vestuarios, maquetas y máscaras que complementan la experiencia en las salas. Esta muestra es un proyecto del cineasta y arquitecto especulativo Liam Young. Él tiene como formación la arquitectura, sin embargo, durante su trayectoria se da cuenta del impacto de la tecnología digital en la forma como interactuamos en las ciudades, y empieza a trabajar en nuevos proyectos donde se incluye la ciencia ficción, las tecnologías digitales, para trabajar en proyectos audiovisuales que puedan proyectar toda una imaginación a partir de lo que puede acontecer en el futuro de la humanidad. Es entonces que a lo largo de más de una década, Liam Young trabaja en una serie de proyectos de videoinstalaciones con el propósito de crear construcciones imaginarias para hacer reflexionar al espectador sobre el impacto de la tecnología en la vida de las personas, así como la influencia de la tecnología en la transformación y la redefinición de las ciudades. Liam va a trabajar y va a explorar con diferentes científicos, desde diseñadores, especialistas en nuevas tecnologías, y también científicos sociales, urbanistas, para poder explorar lo que podría suceder con la humanidad en el futuro. Que vamos a ver proyectos que incluyen justamente esta tecnología dentro de la propia producción de las instalaciones. Por ello, habrá proyectos que incluyen el uso del láser, los drones autónomos y diversas tecnologías digitales para poder generar
videos con gran interés y gran potencial para impactar al público. El ingreso a la muestra de Liam Young, Construir Mundos, es totalmente gratuito. El horario de visita es de martes a domingo de 10:30 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados hasta las 5 de la tarde. Además, podrán tener la facilidad de tener visitas comentadas con los mediadores del museo. La exposición va hasta el 7 de mayo y durante la última semana de la muestra se va a realizar un taller a cargo del supervisor técnico Esteban Coronel, especialista que trabajó directamente con Liam Young. En ese taller los asistentes aprenderán a desarrollar algunas instalaciones de la exposición. ¿Eres fanático o fanática del rock peruano? Entonces no puedes perderte el homenaje artístico que le realizará el colectivo musical femenino Girls of Rock al gran ícono del rock, Miki González. En esta nueva edición estarán sobre el escenario 7 bandas, todas con una propuesta poderosa y diferente, con la característica que define a Girls of Rock: la diversidad e igualdad. El concierto se va a dar este sábado 29 de abril a las 9 de la noche en el centro de Lima. Las artes en todas sus formas y el potencial creativo de las personas pueden ayudar a sanar, a aprender de uno mismo, de los demás, a trabajar mejor en equipo, a vivir y estar mejor en comunidad. Pero hacer teatro, música, danza, pintar o dibujar, ¿cuenta como terapia? Las artes expresivas buscan que las personas se conecten con su capacidad creativa y descubran cómo esta conexión mejora la vida de cada uno y la vida de los que nos rodean. Las artes expresivas, como dije, son un campo profesional, una disciplina. Tiene un aporte importante para diferentes campos, pero básicamente lo que pone al centro es las artes en general, los diferentes lenguajes artísticos. Cómo las artes y el potencial creativo de las personas puede ayudarnos a sanar, a aprender, a trabajar mejor en equipo, a trabajar o a estar mejor en comunidad, a vivir mejor en comunidad. Básicamente es un campo profesional, ¿no?, que puede aportar a otros campos profesionales que están vinculados a la salud, a la sociedad, a la educación, a las comunidades, a la vida humana en general. Este trabajo de las artes expresivas tiene una aplicación terapéutica, pero también educativa y comunitaria. En el caso de lo terapéutico, cuando las personas buscamos una terapia, probablemente tenemos una dificultad, una inquietud o unas ganas de explorarnos, ¿no?, de conocernos un poco más. En ese sentido, este trabajo es beneficioso para cualquier persona. Cualquier persona puede beneficiarse de este trabajo porque somos seres humanos y todos tenemos ese potencial artístico y creativo, ¿no? Por eso hay una frase muy importante en nuestro campo que se llama baja técnica, alta sensibilidad. Es decir, no tienes que ser virtuoso en un lenguaje artístico, sino basta que tú te conectes con tus sentidos, entra en un espacio de creación en el que es incierto lo que va a pasar, va a haber muchas sorpresas, vamos a seguir las imágenes, vamos a ver qué cosa ocurre, vamos a honrar la belleza que va surgiendo, con un sonido, con un movimiento, con una forma que aparece. Entonces, poco a poco va surgiendo una creación, ¿no?, en conjunto, individual, en parejas, en comunidad. Y esa creación se va honrando, ¿no?, se va nombrando estéticamente. Qué características tiene, qué colores tiene, qué formas tiene, qué es lo que más te sorprende de esta creación, qué te gusta de esta creación, ¿no? Es un momento para honrar la estética, para nombrar la estética. Y este momento es muy importante porque tiene muchas sorpresas, nos conmueve lo que va surgiendo. La propuesta central de nuestro campo es la intermodalidad, que significa que todos los lenguajes artísticos están invitados. Y es parte de nuestro trabajo invitar a las personas a explorar desde diferentes lenguajes artísticos, todos los lenguajes artísticos. Las artes visuales, el movimiento, la danza, la música, la fotografía, la poesía, la narrativa, las artes ancestrales, el trabajo con la naturaleza. Es decir, todos los lenguajes artísticos están integrados, ¿no? Uno puede empezar haciendo un poema, por ejemplo, y de repente ese poema se puede convertir en una danza o esa danza se puede convertir en una canción. Y hay un transferir de un lenguaje al otro, este trabajo, ¿no?
Entonces, todas las artes están bienvenidas en nuestro trabajo. El trabajo comunitario tiene que ver con un grupo que generalmente tiene algo en común. De repente, el lugar donde viven, la cultura, el idioma o el centro de trabajo. Entonces hay que tener mucha conexión y dar bastante tiempo a conocer las voces de todas las personas, a conocer cómo es esa comunidad. Y en un país tan complejo como el nuestro hay diferentes tipos de comunidades. Si hablamos de interculturalidad, hay comunidades, ¿no? Hasta no habidas. Entonces el trabajo comunitario yo diría que es mucho más delicado y requiere más tiempo para poder acercarnos a las características de esa comunidad. Recuerdo un ejemplo en concreto que me invitaron a mí a un museo en el centro de Lima, donde justamente querían que las personas que transitaban por ese museo no fueran al museo con este miedo de respeto a la vitrina, ¿no? Estaban preguntándose cómo hacemos para que la comunidad, la calle, la gente que pasa por la calle entre al museo sin tanto miedo, ¿no? Entonces hay que tratar de ver cómo estos objetos que estaban detrás de esas vitrinas podrían acercarse a la imaginación de la gente. Entonces me acuerdo que propusimos, mira las vitrinas e imagina cuál de estos objetos te llevarías a tu casa. ¿Cuál se lo regalarías a tu mamá? Invitábamos a que las personas escribieran y pegaran en las vitrinas frases inventadas. Este cuadro tiene un personaje, ¿qué está diciendo? Y la gente creaba frases suponiendo lo que ese personaje del cuadro decía. Entonces es invitar a la interacción también de las personas con las propias creaciones, que en este caso eran a veces piezas muy antiguas o modernas, pero siempre vistas con mucha distancia, ¿no? El trabajo comunitario es tejer redes, estar atentas a todo lo que ocurre en un grupo. Se nos enseña mucho a acercarnos a todo desde el lado racional, solamente el pensamiento y la reflexión. Pero ya se ha dejado de lado un poco. Los niños pueden jugar, los niños pueden sentir, pero ya los adultos en general no. Entonces, beneficia mucho a las personas que están interesadas en integrar la sensorialidad, la sensibilidad, la imaginación, que de repente se sienten un poco en sequía creativa o están bloqueados, ¿no? Y que tienen ganas de poder recuperar su vitalidad desde un lugar diferente, que no solamente es pensar, reflexionar, racionalizar desde una lógica, sino también apelar a la imaginación, en la que los niños y las niñas, por ejemplo, son sabios maestros. En general, cualquier persona se puede beneficiar, pero especialmente aquellas personas que tal vez están estancadas y que solamente han desarrollado una dimensión de su vida, la dimensión más racional. Aquí nos invitamos a integrar los sentidos, la imaginación, la poesía, una mirada encantada del mundo, el poder conectarnos con todo lo que está vivo a nuestro alrededor. El arte, la terapia y cómo las artes expresivas pueden servir para fines terapéuticos. Y me acuerdo cuando te comenté eso, me decías que tú creías fervientemente que el teatro no debería ser un espacio necesariamente terapéutico, que mucha gente a veces decide hacer algo de trabajo escénico o quieren meterse por ahí porque quieren como curar ciertas cosas. Creo que sí. Sí, lo conversamos porque, no sé, yo tengo mucho reparo con eso. Creo que hay espacios, que de hecho me lo dijiste, ¿no? Bueno, es otra rama hay una rama terapéutica que utiliza las artes expresivas para trabajar ciertas cosas, pero el teatro, la gente que se dedica al teatro, y creo que para crear en general, tú tienes que haber sanado o tienes que haber trabajado estas heridas o estos problemas para poder crear a partir de ahí, porque cuando la herida está abierta o cuando el dolor está muy presente, no puedes alcanzar la objetividad o no te puedes burlar de eso, no lo puedes ver con distancia, entonces eso te limita o te puedes dañar más porque es como te regodeas en el sufrimiento y terminas haciéndote una catarsis, pero no terminas, o sea, el público por ahí que no engancha y solo ve un regodeo de algo con lo que no conecta, ¿no? Pero tú como actriz, como performer, como actriz que hace también mucha comedia, que usa el humor para ciertas cosas, para algunos contenidos muy bacanas que haces, tu movimiento, tu trabajo de cuerpo, que veo que también compartes muchos en tus redes sociales. De hecho, algo positivo y saludable tiene que hacer en por ti. supuesto. Eso me gustaría que me cuentes, que nos cuentes. De hecho, sí. Hacer deporte, entrenar, cualquier actividad que te haga eliminar toxinas o trabajar
trabajar tu cuerpo, creo que los actores tienen que hacer eso sea con deporte, con danza, con, no sé, es un trabajo bien físico, pues estás en temporada, Sí, todas sí, las sí, sí. noches tienes que estar con el físico adecuado para poder soportarlo, si no a las 3 funciones ya colapsaste, ¿no? Claro, claro. ¿Cuándo te diste cuenta tú que querías ser actriz? ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años Ujú. o 19 años, que fui al Teatro del Centro Cultural, el mismo teatro donde estrenaré Maquinal, a ver Bicho. Esa fue la primera obra que vi y me encantó porque para eso me moría de miedo porque me habían dicho que era una obra como de terror, Ya. como que una obra que daba nervios y yo siempre, apenas me decían que algo me iba a generar como una incomodidad, yo no veía películas de terror, no veía nada que me genere como por simplemente ignorancia. Ah. Y vi la obra y me encantó y vi cómo gozaban como chanchos todos, estaban ahí felices en su gloria y aplauso y verlos ahí tan presentes, contando una historia que no tiene nada que ver con ellos, pero que sí, Ujú. me encantó. Y quise hacer lo mismo, estaba un poco perdida, yo también a esa edad no sabía muy bien qué hacer, o sea, estudiaba comunicaciones Sí. por default, Ya. no por unas ganas reales, No, sino no porque fue- la ya, no lo universidad estaba queda cerca de mi buscando. casa y porque Ujú. tenía que seguir lo que Ujú. tenía que hacer sin cuestionármelo. Y el teatro me dio como juego, libertad. Claro. Y hay como una especie es una pregunta difícil, ¿eh? Porque yo también me la hago y jamás la puedo responder, pero que tiene que ver con el escenario, ¿no? El escenario, poner tu cuerpo, poner tu voz, tener un público al frente, que sea receptor de esto, ¿no? Que sea receptor de tu energía, de tu técnica, de tus habilidades de contar una historia, de tu capacidad actoral. Porque además, claro, eso en cuanto al teatro, pero también eres una chica que pertenece a una generación que usa muchísimo las redes sociales para comunicar, ¿no? Entonces hay clarísimamente hay una especie de necesidad de decir cosas, ¿no? De exponer tu voz, de decir algo, de que te vean. Lo digo en el Sí, buen sentido totalmente, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Que estoy en la generación que ha visto este cambio. Ay, no sé, a veces me da mucha ansiedad. Ya. Me encantaría que no tener que depender de las redes sociales para mover mi trabajo. Me encantaría solo ir actuando en mis obras de teatro. Me Te encantaría entiendo, te entiendo. y usar, no sé, el Instagram para poner estupideces que me dan risa o que me provocan o qué sé yo, tengo una opinión de algo. Y muy pocas veces opino y hago una opinión como, esto es lo que opino. Claro. Siento que hay demasiada como ansiedad en general de tener que mostrar tu opinión todo el tiempo cuando en verdad a nadie le importa o es totalmente irrelevante o no sé. Trato de no tener como opiniones y si las tengo me burlo. No sé, a veces tomamos esta postura de mira qué interesante soy, mira mi opinión, cuando es la misma que está de moda, ¿no? No sé. Sí, sí, claro. Tengo claro. ahí mis reparos y me encantaría no poder depender de eso, pero bueno, también trabajo de eso y lo agradezco y lo disfruto. Pero a veces provoca Pero a veces apagar la cuenta, provoca cerrar la apagar. cuenta. Sí, porque te Me imagino. distrae. O sea, yo he estado, por ejemplo, en este proceso, volviendo a la obra, en vez de estar, no sé, estudiando mi letra de manera así enferma, hueveando en el Instagram y después de un rato digo, ¿por qué? Y tiro el celular y digo, no. Y me distraigo, me da cólera y me doy cólera. Claro, 1 hora y media invertiste En nada. eso. En ver, no sé. Te ¿no? entiendo Igual siempre trato de ser perfectamente. selectiva con las cosas que consumo. ¿Y qué consumes? Veo un montón de recetas. Ya, ya. Me encanta ver comida, me encanta ver postres. Ya. Danza o gente que hace máscaras, me encanta ver esas cosas. Habla de las máscaras. Sí. No te puedo dejar de preguntar sobre las máscaras, porque tú has estado en un Sí. taller de máscaras. Cuéntame esa Soy experiencia. obsesiva de las máscaras. Ok. Tengo un amor, casi obsesión, Ya. porque he llevado varios talleres de máscaras. Uno de ellos fue en Bali, con un maestro que, no sé, por casualidades de la vida, conocí allá y me hospedó en esta casa donde vivía una familia que se dedicaba a hacer máscaras y marionetas. Entonces, nadie hablaban balinés,
Claro. pero nos comunicábamos simplemente mostrándonos cosas, señas, máscaras, movimiento, y eso me pareció súper interesante porque... El lenguaje no verbal. Claro, te das cuenta que a veces no hablamos mucho Y sí. y no hace falta. No. Creo que cada máscara tiene un arquetipo o una cualidad o una característica que todos los seres humanos tenemos y de alguna manera puedes conectar, y para mí es como que te pones una máscara y hay una pinza que saca de ti esa cualidad, ese arquetipo, esa característica, y finalmente eres tú protegido por algo que o sea, no te van a juzgar a ti, sino al personaje, que es lo mismo del teatro en realidad, ¿no? Claro. Como que puedes aprovechar en ver cosas tuyas, no a nivel terapéutico, sino que te das cuenta que eres quizás más parecida a ese personaje de lo que pensabas, Claro, ¿no? claro. Y también haces tus también haces tu me estoy acordando en tus redes sociales es que eres muy chistosa. Tus máscaras digitales que haces porque los filtros. porque te transformas tu cara en cualquier cosa. Lo de los Y es filtros muy gracioso. empecé a hacer por Contreras en realidad. Ya. La gente empezaba a usar muchos filtros para embellecerse, Claro, claro. ¿no? Para que se les vea lindos. Y habían estos filtros que te deformaban, que nadie usaba. Entonces yo, por joder nada más, empecé a usarlos y me empecé a divertir. Y empecé a crear personajes y era como, me encanta. Cuando estoy en ese mood solo me río mucho. Y hay un montón de cosas que ni he mostrado porque Son impublicables. porque también claro. porque las veo y digo, no. Ya, tan chistosas no son. Tan chistosas, no me da tanta risa, en verdad. Es como una pequeña catarsis que hago. El Centro de Estudios de Psicopatología, de Expresión y Tecnoterapia comenzó a funcionar en el pabellón 2 del Hospital Víctor Larco Herrera en el año 1919 y tenía la finalidad de mejorar la condición de los pacientes y elevar su calidad de vida a través del trabajo creativo. Muchas de las obras que se produjeron en esos años hoy forman parte de la pinacoteca del Museo del Hospital Larco Herrera. El lenguaje no verbal plasmado y lo esencialmente pictórico en estas obras revela aspectos del mundo interior de los pacientes que ayudaron a la definición de tratamientos más efectivos y enriquecieron la investigación científica. Esta exposición se puede visitar de manera presencial, previa inscripción en su página web. Y creemos que es de vital importancia conservar y proteger este legado histórico para que continúe siendo objeto de investigación académica y difusión general. Bueno, la Pinacoteca en realidad es muy importante porque Honorio Delgado crea un taller de psicopatología de la expresión y terapia por el arte o tecnoterapia. Se utilizaba para los pacientes que querían dibujar libremente. No era una producción de obras de arte, simplemente era un taller donde el paciente ingresaba libremente y podía plasmar su cosmovisión en los papeles, en las cartulinas o donde tuviera el elemento para plasmar. Eso era una terapia porque el paciente podía desahogarse de lo que pensaba o de su delirio, ¿no? El arte estuvo muy implicado en los tratamientos de la época en el aspecto de psiquiatría. Anteriormente, en nuestra institución, influyó muchísimo, digamos, la aplicación de técnicas artísticas en la mejoría de los usuarios de ese entonces, ¿no? Hay que recordar, digamos, que los pacientes en esas épocas no tenían tratamientos farmacológicos, tanto como lo que hay ahora. Entonces, se empleaban diversas procedimientos para menguar sus síntomas. Uno de ellos era la aplicación de técnicas de arte, pinturas, dibujos y una serie de expresiones artísticas que hacen que el paciente, digamos, tenga una mejor disminución de la sintomatología psiquiátrica. La exhibición es permanente. De esta exposición a mentes, que la palabra es una palabra en latín que significa sin mente, evocando
el trato o el nombre que le daban a los pacientes en el manicomio del Cercado. Los amentes eran los que no tenían mente y los que trataban a los pacientes en el manicomio del Cercado, estamos hablando del siglo XIX, se denominaban médicos alienistas y los pacientes eran alienados, se llamaban amentes, locos, eran denominaciones que se les daba, porque todavía no aparecía la psiquiatría y estos alienistas de forma humanista pues ayudaban a estos pacientes porque no teníamos una medicación efectiva, no se conocía la psiquiatría todavía y pues hacían lo que podían los médicos. Técnicas artísticas nos permiten evidenciar muchos de los aspectos psicopatológicos de una persona cuando presenta un problema de salud mental, ¿no? Inclusive aquí tenemos evidencias de ello, de personas que han tenido un cuadro psiquiátrico al inicio y se les ha aplicado, digamos, procedimientos de arte, en este caso para rehabilitarlos o para emprender su mejoría, y se ha visto clínicamente cómo ha ido, en este caso, involucionando su proceso psicopatológico, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y eso es evidente, ¿no? Aquí hay un, digámosle, artista, para nosotros conocido, que ingresó por un cuadro determinado y se aprecian en sus pinturas, por ejemplo, cómo ha ido magnificando su proceso psicopatológico en el proceso de la pintura hasta su deterioro final. Y eso el arte lo puede ver, ¿no? Ahora, si nosotros aplicásemos técnicas modernas, podríamos ver a la inversa. Podríamos ver cómo una persona mejora, porque, digamos, ¿cuánto mejora por eso? Porque ahora tenemos medicamentos que podemos también emplear para un mejor apoyo del paciente. El registro fotográfico que tiene el hospital es sumamente valioso, importantísimo, porque tenemos fotografías del siglo XIX, de los registros de admisión, tenemos fotografías del 20 hasta 1980 casi, que a pesar de que ya los médicos no utilizaban esas fotografías como herramienta para dilucidar la patología del paciente, se siguieron tomando fotografías hasta el 80. O sea que es importantísimo. Si nosotros quisiéramos hacer un libro sobre fotografía o la historia de la fotografía en el Perú, necesariamente tendría que entrar en una de las partes el legado fotográfico que tiene el hospital. El arte es costoso. En este caso, la aplicación de las técnicas y de los utensilios, ¿no? Eso es costoso. Entonces, en esas épocas habían benefactores en el hospital que podían apoyar con sus recursos para poder implementar este tipo de técnicas terapéuticas en los pacientes. Algo que lamentablemente ahora no se da. Sería, digamos, instituciones benefactoras, sería bueno, útil que pudiesen apoyar, en este caso la institución, para poder conseguir estos elementos y poder formar parte del rico bagaje que tiene una parte de la psiquiatría que es muy joven actualmente, que es la rehabilitación psiquiátrica, ¿no? Si eso pudiese ser, sería un complemento importante para la mejoría de los pacientes. Las exposiciones tienen que mandar un mensaje, tienen que contar una historia, entonces no solamente cuelga los cuadros. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación, incluso ir a las historias clínicas de los pacientes, porque esta es una exposición distinta, no es de una escuela de bellas artes, esta es una exposición diferente, es otro tipo de historia del arte, la que se hizo en el Asilo Colonia de la Magdalena y en el hospital, lógicamente. Soy Antonio Escalante, fotógrafo, y estoy presentando en la sala Venancio Shinki en el ICNA de Miraflores la muestra La luz en sí. Esta muestra consta de 44 retratos tomados con una técnica antigua fotográfica, que es la técnica de placas secas, y es básicamente las pruebas que yo he estado haciendo para un proyecto que todavía no he terminado, que todavía estoy haciendo, ¿no? Que es hacer estos retratos con esta técnica en algunas comunidades nativas del Perú. El proceso de pruebas para conocer esta técnica, para intentar dominarla, ¿no? Cuando yo empecé a hacer esta investigación, yo había tomado la decisión de hacer un proyecto de retratos con comunidades nativas después de haber trabajado mucho tiempo con ellas.
Y cuando empecé a investigar sobre qué técnica usar para hacer este proyecto, cuando llegué al retrato sobre vidrio me quedé maravillado con esa técnica. Y es una técnica que se inventó más o menos en 1880 y se mantuvo vigente hasta 1930 más o menos. Cuando se usaba esta técnica en esa época se utilizaba luz natural y el modelo tenía que quedarse varios segundos o incluso minutos quieto mientras se tomaba la foto. En mi caso, como mi estudio no tiene la posibilidad de esta luz natural, yo trabajo con flashes. Pongo el estudio completamente negro en un momento, justo antes de tomar la foto, y de esa manera convierto todo el estudio de alguna manera en la cámara. Y en ese momento pasa algo interesante, ¿no? O sea, esto que nació primero como una manera de resolver la técnica, terminó siendo parte importante del lenguaje de la muestra y de lo que vengo trabajando con esta técnica, ¿no? Y es que esos segundos en que el modelo se queda completamente a oscuras frente a la cámara, donde ni siquiera yo, el fotógrafo, puedo ver al retratado, o sea, yo no sé qué cara va a poner cuando lo voy a retratar, pero esos segundos de oscuridad se vuelven muy largos y hacen que la mirada del retratado salgan muchas cosas, ¿no? Son miradas como muy intensas, ¿no? La mirada es algo que llama la atención y tiene mucho que ver con esto, con ese tema de la oscuridad. ¿Te imaginas estimular el desarrollo cognitivo de tu bebé a través de la literatura? Gracias al programa Bebetecas podrás hacerlo. Durante todos los domingos del año, la Casa de la Literatura abre sus puertas a las 11 de la mañana para que las madres, padres y recién nacidos, así también como niños y niñas hasta los 6 años, puedan fortalecer su lazo a través de la lectura y escritura. La sesión empieza con un canto tradicional para niños interpretado coralmente por los abuelos y abuelas cuentacuentos. Seguidamente, y de manera más personalizada, se comparten narraciones orales, lecturas de libros de cuentos y consejos para iniciar la lectura a los niños desde la pequeña infancia. Si quieres obtener mayor información, puedes hacerlo a través de las redes sociales de la Casa de la Literatura. ¿De dónde sale ese humor, Yeli? ¿De dónde crees que está en ti? ¿De dónde creo? ¿Hay algo ahí claro no sé? Mi abuelo fue una gran influencia. Él murió hace muchos años, pero él era muy gracioso. O sea, siempre tenía algún comentario, algún chiste, alguna cosa que todos sus amigos daban así. O sea, iban solamente para escucharlo hablar. Era muy divertido, muy divertido. Mi amiga María Pía del colegio también me ayudó a desarrollar mi sentido del humor. O sea, a ella le debo mucho. Porque me hacían bastante bullying a mí en el colegio. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué? No, por ¿Tonterías? tonterías, Ya. por, no sé, por chata, por fea, por flaca, por no tetas. Lo que sea. Estupideces. Ya. Que ahora dices como, ay, qué crueles son los niños. Sí, Es que claro. sí son crueles. Y yo sufría porque, no sé, pues no me daban bola, porque todas mis amigas se han enamorado menos yo. Millones de razones. Y empecé a trabajar mi sentido del humor por un mecanismo de defensa. Y ella era muy graciosa y muy linda, entonces ella siempre me reía mucho con ella y eso yo lo empecé como a desarrollar como... Era mi manera de aproximarme a la gente, La de absorbiste, que me ya. acepten, no sé, de pertenecer a algún grupo, qué sé yo, ¿no? Ok. Como un poco mediante la burla, no burla, me burlo de ti, sino burlarme de mí. Haciendo una especie de mini resumen de tus oficios y tus experiencias actorales o lo que fuera, porque estamos hablando de teatro, que estás ahorita muy activa, has hecho un montón de cine, se vienen estrenos, tu trabajo activo en las redes sociales que a veces lo detesta. Odio, me muero de la ansiedad. Ya, bueno, pero digamos, mencionando esas 3 áreas de tu vida artística, cuéntame cómo ubicas cada uno en su lugar, cómo te sientes frente a cada una, ¿no? Bueno, ahorita estoy chocha porque estoy en este proceso teatral que no estaba hace tiempo y termino agotada, pero muy contenta. Sobre todo
recién desde la semana pasada he empezado a disfrutar de verdad, porque estaba con esto de querer hacer un buen trabajo, entonces me iba solo a lo seguro, entonces no estaba como disfrutando, estaba como muy tímida. Ya me desahuevé y ahora lo puedo hacer. Y ya me puedo divertir. Creo que los procesos teatrales como se acaba el proceso, o sea, estrenaste y ya se acabó todo ese proceso, entonces Sí. tienes que disfrutarlo con todo y así igual la temporada y ya se acaba y nunca más la haces, ¿no? Claro. Las temporadas aquí son 2, 3 meses y Claro. chao. Las redes sociales siempre estarán ahí, espero que algún día exploten y que la gente, que se valore el internet. Ese es mi deseo. Mi deseo es que colapsen y que ya no tengamos que usar, que la gente diga, No sé. ¿por qué? ¿Por qué? Y encuentre otras Pero maneras. es que no sabes cómo te entiendo. Como cuando empezó la pandemia y la gente estaba desesperada porque no hay teatro virtual. Que qué linda la que hicimos, pero después todo fue un desastre. Qué horrible, qué horrible. Qué épocas tan oscuras. Ya siento que Sí, eso ya tiene qué que épocas tan acabar. oscuras. Ya que la Increíble. gente se aburra de estar Conectada. tomándose selfies. La tendencia es ser real, ¿no? Entonces vete al parque, anda, trépate al árbol, Claro, ¿no? claro. Agarra, haz un huequito y anda al mar. Bueno, no sé, me Sí, reniego. Pero soy reniega, adicta, pero tampoco es que sea... Claro, o sea, esas son las grandes contradicciones, tengo porque una adicción. reniegas y eres parte de ese sistema, difícil salirte de eso, pero cuando uno se sale se siente un gran alivio. O sea, yo no posteo nada hace un montón de tiempo y estoy pero feliz. Claro, la Y creo gente que va vamos a feliz, quedar la ahí, gente sí. Sí. Qué sé yo, lamentablemente todo está tan mezclado que a veces sientes que también tienes la necesidad de estar poniendo cosas para que, no sé, productores o gente que te pueda dar trabajo te pueda contactar y decir, o no sé, una marca deliciosa de kombucha increíble, diga, ay, quiero darle a mi kombucha a él y yo feliz me la tomo. Por ¿Y cómo supuesto. lo agradezco? Qué rico que me regalen eso y yo, y recomendar genuinamente, ¿no? Qué lindo. Pero es que es muy contradictorio todo. Es muy contradictorio, pero es un nuevo Sí, sistema sí, que sí. está ahí. El trabajo del influencer es real. Tú eres parte de eso. Aprovéchalo mientras que puedas. pues, Es ¿no? verdad, hasta que exploten todas las redes sociales, que seguro es mañana, pasado. Ojalá, Dios mediante. No, claro, pero que además, bueno, no sé. Ahora, hacer lo que estamos haciendo ahorita, televisión, ya parece una Claro, cosa ¿qué de es eso? una Muy reliquia del antiguo. pasado. Es muy antiguo. Sí, sí. Pero a veces hay que preservar las costumbres, las tradiciones, el supuesto. ritual. Totalmente. El teatro mantiene ese ritual todavía. Absolutamente. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, sí. Estoy muy agradecida a Presencia Cultural que ha venido aquí a cubrir la muestra de mi hermana Marta Bertis. Y justamente lo que tenemos acá atrás es lo último que ella hizo. Como ya estaba delicada de salud, no podía expresarse en los cuadros que ustedes van a ver, que eran de mayor formato, porque le costaba mucho trabajo. Entonces empezó a hacer estos cuadernos de artista, que a la opinión del curador Jorge Villacorta es de lo más bello que él ha visto, porque es todo a mano alzada y él encuentra un montón de significancias en esto. Ella quiso desligarse de lo figurativo y empezó a buscar una expresión propia. Y lo primero que halló fue un reconocimiento a la pintura rupestre. Entonces ella empezó a fijarse en los muros. Ella salía con una cámara fotográfica, tomaba fotos a muros despellejados, con inscripciones, con rayas, y luego hacía un pequeño recuadro y a eso lo aumentaba. Y hay algunos que incluso tienen ciertas inscripciones, ciertas palabras, ¿no? Se desliga por completo y tiene como un corte. Entonces empieza con lo que se podría llamar los collages, en homenaje a nuestros grandes artistas precolombinos y los telares que ellos hacían, las telas hermosísimas que hasta ahora conservamos. Se inspiró en eso y empezó a hacer lo que ella llama collage en yute, y esa es su obra que actualmente también llama mucho la atención por lo distinta y lo diversa que es. Luego, después de esa etapa,
los desiertos. Ella se inspiraba mucho en las pampas y le gustaba mucho lo desértico, lo que llaman a la intimidad, al retiro, que coincidía muchísimo con su manera de ser y de pensar, ¿no? El misterio de lo lejano. Y luego llega a lo geométrico. Muchos encuadres geométricos que a veces incluye palabras, a veces incluye letras. Y esto es lo último que ella pintó, lo último que queda de lo que ella produjo. Llega un momento en que ella ya se retira. No es que deje de producir, sigue produciendo, pero ya sin el deseo de exponer, que realmente es una experiencia artística muy interesante. Las nuevas generaciones no la conocen, entonces esta es ahora una magnífica oportunidad para conocer su obra, que además está completa, porque es una antológica, hay de todas sus etapas. Y por supuesto, no quiero dejar de agradecer a Presencia Cultural, un programa maravilloso que duró muchísimos años y que justamente me gustaría referirme a Ernesto Hermosa, quien entrevistó varias veces a mi hermana en su programa. Un programa indispensable, creo yo, siempre debería existir un programa cultural. Estoy muy agradecida por eso y que ellos hayan venido a cubrir esta importante exposición. El Galpón Sala de Cine ha abierto la convocatoria de su Escuela de Creación Cinematográfica Salvajes, donde los participantes seleccionados podrán tener un acercamiento al cine como proceso artístico interdisciplinario de autoexploración y expresión personal y colectiva. El programa tendrá una duración de 3 meses y comenzará el 27 de mayo hasta el 13 de agosto. Puedes postular a través de la página web El Galpón Transcinema hasta el 6 de mayo. Entre muchas cosas que hemos compartido en el programa de hoy, me quedo con la idea de Odette Vélez del Centro de Formación de Terapia de Artes Expresivas, que habla sobre la baja técnica y la alta sensibilidad, que quiere decir que uno no tiene que ser virtuoso en el lenguaje artístico, sino que basta con que uno se conecte con sus sentidos, su imaginación, honrando la belleza, los sonidos, los movimientos, la estética, las palabras, estos y otros elementos que en definitiva contribuyen al bienestar de una persona común, el de una persona con problemas de salud mental o el de una persona que está pasando por un momento difícil en su vida. Y si todo esto se puede expandir hacia la colectividad, ahí podemos pensar en lo relevante y necesarias que pueden ser las artes para nuestro entorno y comunidad. Gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos el próximo sábado.